Diseños descriptivos. Los diseños descriptivos son los diseños de investigación iniciales, podríamos decir así, quizás los más frecuentes en su aplicación, que nos van a permitir dar indicios si existen o no asociaciones entre algunas de las variables de interés, y por lo tanto toma mucha importancia, sobre todo cuando se va a hacer la parte de descripción epidemiológica o descripción de algún evento de interés que sea interesante hacerlo en algún lugar o en algún tiempo determinado. Los diseños son los grupos, son los de estudios primarios y los estudios secundarios, ¿no? Los estudios primarios, justamente acá en la primera parte de ellos, lo están conformados por los estudios descriptivos o también llamados estudios exploratorios, como les decía, permiten quizás no obtener una relación causa-efecto, pero sí permiten obtener información que puede ser muy relevante para describir a la población o para explorar si ya puede existir alguna asociación entre ellos. En los descriptivos tenemos los estudios de correlación ecológicos o también llamados de población. Y en otro grupo también tenemos los reportes de caso, la serie de casos y los estudios transversales, los descriptivos transversales, que son los más conocidos. En los analíticos podemos ver ahí que va a depender si existe o no intervención de la variable, de la manipulación de la variable. Podemos ver ahí estudios observacionales, donde, como su nombre lo dice, solamente observamos la descripción de la variable o cómo se comporta esa variable, pero sin manipular nosotros propiamente la variable. Y los de intervención, que son los ensayos clínicos propiamente en seres humanos, pueden ser aleatorios, no aleatorios, de campo, comunitarios. Ojo, acá no estamos hablando de los estudios de preclínicos que son realizados en in vitro o también en animales de experimentación. Y como el gran grupo de los estudios secundarios, que tienen como base a los estudios primarios para obtener sus resultados, hablamos acá de los estudios de metaanálisis, las revisiones sistemáticas también acá, podemos encontrarlas, los estudios de costo-efectividad, costo-utilidad y estudios de costo-beneficio. Entonces, hay que tener en cuenta que, primero, para nosotros decidir qué estudio vamos a realizar en una investigación, tenemos que partir, debemos saber si vamos a llevar a cabo nosotros solamente una observación o además vamos a llevar a cabo una manipulación de la variable, o sea, vamos a intervenir sobre ella. Según nosotros cómo vamos a responder al problema a investigar, vamos a ir viendo luces de cuál es el diseño más adecuado para nuestra investigación. También va a depender de cuántas veces yo voy a llevar a cabo la observación, estudios observacionales específicamente, de mi variable, porque por ejemplo, yo podría decir, voy a evaluar solamente una sola vez al grupo de estudio, pero si lo voy a hacer por lo menos en dos o más de veces, entonces ahí podemos hablar que son estudios longitudinales. A veces confundimos y pensamos que un estudio descriptivo es porque tiene un periodo de tiempo y por lo tanto ya es transversal. No necesariamente un estudio descriptivo podría ser solamente transversal, podría haber estudios descriptivos transversales si yo solamente evalúo un solo momento al paciente, una sola evaluación, aunque el periodo de tiempo puede ser muy prolongado, puede ser 10, 20 años, pero sin embargo cuando yo hago dos evaluaciones, así el periodo de evaluación sea muy corto, por ejemplo un mes o una semana, ya hablamos que el diseño es observacional, pero de tipo longitudinal. Entonces, decir transversal o longitudinal va a depender del número de observaciones que hagamos en el tiempo. Lo más frecuente es encontrar que sean estudios descriptivos transversales, pero no olvidemos que también hay estudios descriptivos longitudinales. Decidir cuál es el diseño que voy a aplicar va a depender, eh, obviamente, pues del problema que me estoy planteando, va a depender también de los objetivos que se están planteando en la investigación, pero dense cuenta que según las jerarquías de la evidencia, pues los estudios de reporte de casos, serie de casos, o estudios descriptivos están solamente por encima de la opinión de expertos. O sea, no nos generan una evidencia tan importante como si lo harían, por ejemplo, los estudios experimentales o los estudios de metaanálisis de ensayos clínicos, o quizás un poco más abajo, los estudios de metaanálisis de estudios prospectivos, como son los estudios de corte. Entonces tenemos que centrarnos en qué nivel de evidencia estamos
sobre todo cuando lleguemos a cabo, por ejemplo, lo que son las recomendaciones o las conclusiones mismas del estudio. A veces tratamos de llegar a conclusiones de causa-efecto netamente, solamente con estudios descriptivos. Y estamos viendo que los estudios descriptivos pueden ser estudios exploratorios nada más. Un primer grupo de los estudios, de los tipos de estudios descriptivos, tenemos los estudios de correlación o llamados ecológicos. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene este estudio? Primero, mencionemos que su propósito es, o su propósito principal es llevar a cabo si existe alguna correlación entre las dos variables, si su comportamiento pueden estar asociados o no. Pero esto va a depender obviamente de las variables y no necesariamente este comportamiento que se puede dar a nivel poblacional pueda luego darse a nivel individual. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, hablamos de estudios, un estudio realizado, un estudio ecológico realizado en La Oroya, en donde se trataba de determinar si existía alguna correlación entre la contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias agudas. La variable usada de contaminación ambiental era medida a través de dosajes en el aire sobre de contaminación ambiental, una variable cuantitativa, y la otra variable era la frecuencia de infecciones respiratorias que se iban registrando en cada una de las emergencias de los establecimientos de salud de esta jurisdicción, de La Broya. Se trataban de evaluar si estas consultas que existían en forma diaria, ya sea en cualquier servicio de urgencia de establecimientos, se iban correlacionando cuando había aumentos o disminución de los niveles de contaminación ambiental que se van dando en La Broya. Un estudio muy interesante que fue realizado en un momento por una tesis de grado de maestría. Otro ejemplo podemos decir, por ejemplo, llevar a cabo una investigación, esto fue publicado hace bastante tiempo, en el año 97, donde plantean, por ejemplo, si existe alguna correlación entre los ingresos per cápita de cada una de las ciudades de Argentina y su expectativa de vida al nacer. Podemos darnos cuenta acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, a mayor ingreso per cápita tenemos mayor expectativa de vida al nacer, y lo mismo, por ejemplo, acá en Jujuy vemos menor expectativa de nacer y hay un menor ingreso per cápita. Entonces eso nos puede dar a nosotros a plantear algunas hipótesis, como por ejemplo decir que quizás al tener más ingreso per cápita, cada una de las poblaciones tiene mayor ingreso económico, por lo tanto puede ser quizás una mejor calidad de vida, un mayor cuidado de su salud propiamente. Pero, como les decía hace un momento, el problema no es solamente que se pueda tener a nivel esa población, es a nivel de población. Acá otros ejemplos de estudios exploratorios, estudios ecológicos. Podemos citar dos grupos en estudios de correlación, los estudios de series de tiempo o los estudios de grupos múltiples. En el grupo múltiples podemos decir, por ejemplo, el ejemplo anterior, en donde hemos planteado la asociación entre expectativa de vida al nacer y el ingreso per cápita, puede ser un buen ejemplo de grupos múltiples, pero los grupos de serie de tiempo va a darse en una misma población, pero datos que se puedan teniendo eh, en diferentes tiempos, en diferentes años, diferentes meses. En ese mismo grupo se puede encontrar en diferentes momentos una variable que luego se puede correlacionar con una aparente otra variable que sea la exposición. Le digo así aparente exposición porque en realidad estamos hablando que estos estudios no son que realizan evaluaciones de causa-efecto. Acá podemos dar un ejemplo sobre ya una población, una correlación de ansiedad y contaminación acústica en pacientes hospitalizados en el laboratorio de Inacelco, una investigación que trataba de evaluar, medir a cada uno de los pacientes sus, sus puntajes de nivel de ansiedad que tenían los pacientes hospitalizados y a la vez una medición de la contaminación acústica medida en decibeles, y se comenzaba a obtener una correlación, obteniendo por cada uno de los pisos de la hospitalización del 1 al 5, que son los que con cuenta hospital. Entonces comenzaban a obtener, aparentemente el resultado acá fue que existía una mayor contaminación acústica, o sea, mayor mayores decibeles de contaminación o ruido,
estaba correlacionado con mayores niveles de ansiedad. Obviamente que acá pues se tuvo que hacer una distinción entre lo que son la ansiedad de rasgo y la ansiedad de estado, que son los dos tipos de ansiedades. Una son las que determinan, por ejemplo, la personalidad misma de la ansiedad de la persona, y el otro es lo ansioso, que puede ser cambiante en el tiempo. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos en los estudios ecológicos o de correlación que hemos mencionado? Obviamente son mucho más baratos y rápidos, dado que en su mayoría de casos de veces ya existe el dato calculado. Ya sabemos cuál es la expectativa de vida nacer, ya sabemos cuál es el ingreso per cápita de cada una de las poblaciones. Lo que hacemos es unir esa información para tratar de obtener alguna exploración de alguna supuesta hipótesis que se podía plantear al llevar a cabo este tipo de análisis. Como hemos dicho, es una primera aproximación a alguna asociación causa-efecto. O sea, no digamos, podemos decir que es realmente una asociación causa-efecto, sino es una aproximación. Nos permite dar luces si existiera o no existiera esta asociación, y tiene que usarse algún diseño ya mucho más complejo, mayor nivel de evidencia, para poder llegar a probar esta asociación posible. Son útiles para evaluar intervenciones en la población de programas o políticas de salud. Claro, porque por ejemplo, decir si nosotros queremos evaluar en forma indirecta las políticas de salud a nivel de Perú, si por ejemplo uno de los programas de gobierno para disminuir de nutrición crónica se está logrando su propósito. Podemos decir si existe alguna correlación, por ejemplo, entre los, la frecuencia de nutrición crónica en cada una de las ciudades del país, y eso correlacionarlo con, por ejemplo, los porcentajes de avance que han tenido en cada uno de ellos. Si a mayor avance está relacionado con una mayor disminución de la nutrición crónica, podemos estar diciendo que quizás este programa está teniendo algún impacto, podría ser. Pero obviamente eso hay que probarlo con un diseño más complejo. Y lo que se mencionó hasta el momento, la principal desventaja que se tiene con un estudio ecológico es la capacidad limitada que tiene para hacer inferencia a nivel individuo. Eso es lo que se llama la falacia ecológica. No necesariamente lo que funciona a nivel de una población puede funcionar a nivel de un individuo. O sea, no necesariamente podemos, el ejemplo que se mencionó hace un momento de ingreso per cápita y la expectativa de vida en ciudades de Argentina, no necesariamente una persona que vive en Buenos Aires va a tener una expectativa de vida más alta que el resto del país. Puede ser que muera menos que la de Jujuy, por ejemplo. Entonces, no necesariamente lo que se cumple a nivel de población se podría luego extrapolar a nivel individual. Otro grupo de estudio, o de los tipos de estudios descriptivos, tenemos las series de casos. Las series de casos o reportes de casos, que nosotros conocemos bastante porque aparecen en las revistas de publicación científica. Estos estudios van a describir la experiencia con un paciente o con un grupo de pacientes, en los cuales nosotros podemos poder describir esta población que tiene un diagnóstico muy similar, para poder tener la experiencia luego quizás y luego buscar asociaciones entre algunas de las variables. En estos estudios frecuentemente se describe una característica de una enfermedad o de un paciente, que sirven para generar nuevas hipótesis. ¿Cuáles son muy útiles en realidad? Sí, pues son muy útiles, pero para generar nuevas hipótesis. Pero obviamente no sirven para evaluar ni para generar quizás alguna asociación estadística, porque ya sabemos que para la parte de inferencia estadística solo tenemos que tener algunas características, ¿no? Para buscar alguna inferencia hay que tener en cuenta un cálculo de tamaño de muestra, una forma de recolección de la muestra también. En este caso son una serie de casos, son todos los casos con los que obtenemos, todos los que hay. No podemos tener, si existen 30 casos, 20 casos, 5 casos, o solamente existe uno, es un reporte de casos, se lleva a cabo la descripción de toda esta patología. La gran limitación, obviamente, es que al ser solamente un grupo y no tiene un grupo control, nosotros no podemos lograr hacer asociaciones. No podemos llevar a cabo una asociación porque sin ese grupo control, ¿contra qué lo estaríamos comparando? Entonces, solamente al tener un grupo, solamente lo podemos, en este caso, describir. ¿Qué características tienen los estudios de serie de casos? Pueden, por ejemplo, servir para hacer una descripción detallada de una historia natural de una enfermedad, o ver la evolución de un caso o de un grupo de casos expuestos a una patología quizás que no es muy frecuente.
y como ya se mencionaba, además pueden generar alguna evidencia de asociación inicial, solamente exploratoria, y pues al igual que los estudios de correlación pueden generar hipótesis, pero en este caso generan hipótesis etiológicas. Los estudios de correlación quizás pueden ayudar a generar hipótesis de causa-efecto, pero acá las hipótesis etiológicas, agentes causantes de la enfermedad, podría ser también un punto inicial. Ese es un estudio realizado en mi hospital, en donde podemos ver una descripción de todos los pacientes con infección intrahospitalaria por bacterias productoras por beta-lactamases de espectro extendido, las llamadas, las conocidas como BLE, en donde podemos ver algunas características y encontrar, por ejemplo, de qué servicio hospitalario frecuentemente más se encontraba, cuál era el tipo de muestra más frecuente asociada a la aparición de BLE, por ejemplo, qué tipo de paciente, con qué edades o qué comorbilidades podían tener, y mostrarnos algunas características atentamente de la descripción de este grupo de, de pacientes. En este caso fueron solamente 59 muestras las que se analizaron, una serie de casos. Otro estudio también que se realizó, quizás con un grupo de serie de casos mucho mayor, que fueron en estos estudios que se realizó en el 2010, a propósito de todos los casos que se tuvieron de influenza H1N1 en el periodo de la pandemia, en el 2009 y 2010. Acá se hizo también toda una descripción de estos pacientes, encontrando, por ejemplo, que luego se demostraron en muchas partes del mundo la mortalidad, ¿no? La mortalidad quizás no fue tan alta en grupos de riesgo, como por ejemplo podríamos decir en niños menores de 5 años o en adultos mayores, pero sí, por ejemplo, se encontró una mortalidad considerable a nivel de lo que son adultos jóvenes. Entonces, podemos ver acá que estos ejemplos muestran cómo nosotros podemos aprender a describir o encontrar algunas posibles causas eh, algunas asociaciones entre algunas de las variables, ¿no? Y por último podemos ver los estudios transversales, que son conocidos como los estudios de, de corte transversal, también llamados estudios de prevalencia, en donde aquí podemos encontrar que existe tanto la exposición y el evento se evalúan en un mismo periodo. Como es un estudio transversal, solamente hay una sola medición. En esta sola, única medición vamos a recolectar información que puede estar tanto de la causa como del efecto. Y nosotros no podríamos decir cuál empezó o cuál es inicialmente. Acá vemos algunos ejemplos, llegando a cabo, por ejemplo, los estudios de salud ocupacional, los exámenes preocupacionales, o cuando hay esos estudios, cuando se ingresa a la universidad y nos hacen toma de muestra para obtención de datos, justamente antes de llevar a cabo los estudios universitarios, o para algún trabajo, ¿no? Como dicen, también la toma de muestra para ver el paciente cómo ingresa a la labor de la institución. Pueden ser algunos de los ejemplos que se pueden tomar. Como solamente es un estudio transversal, los estudios que podían ser, o las enfermedades que se podían llevar a cabo o escribirlas mejor con este tipo de diseño, son obviamente las enfermedades de larga duración. ¿Qué ocurriría si es una enfermedad de corta duración? Una semana, y yo escojo un tiempo determinado en un año, digo voy a aplicarlo en la tercera semana del mes de agosto. Como es una enfermedad de corta duración la que yo quiero estudiar, probablemente no aparezca porque ya remitió. Entonces, las que se pueden evaluar mejor en este caso son los estudios o las enfermedades de larga duración, por ejemplo, las enfermedades, por ejemplo, las crónicas, diabetes, hipertensión, que una vez que son obtenidos no se puede, no se pueden llevar no se van a obtener más, no se va a obtener más, no se va a curar, sino vamos a tener una enfermedad que es crónica y por lo tanto se puede evaluar de mejor manera. También tenemos aquí en este mismo tipo de estudio, solo se capta información de un número reducido, pero obviamente los estudios transversales también llevan a cabo, por ejemplo, a diferencia de la serie de casos, tienen un cálculo de tamaño y muestra, porque el cálculo de tamaño y muestra que se va a llevar a cabo aquí va a permitir quizás tener algunas luces de algún tipo de asociación, o sea, ya se puede seguir algo de inferencia estadística, pero como lo repito,
hacer un estudio transversal donde recolecte el dato tanto a nivel de causa-efecto, se recolecta en el mismo momento, quizás no tengamos claro cuál fue el primero, ¿no? O la causa, o el efecto, la causa, cuál es la direccionalidad que puede tomar la corrección de la variable. ¿Cuál es el estudio transversal? Es aquel que mide, como hemos dicho, en un instante determinado la frecuencia del evento de interés. Acá podemos observar, este es el inicio del estudio y cada muestra que se va a tomar solamente es una sola medición. Empezamos acá y estamos terminando acá, fin de estudio. Acá no tenemos nada de lo que son expuestos, no expuestos, enfermos, sanos, no sabemos cuál es el inicio, cuál es el final, inicialmente de lo que es la exposición o de la enfermedad, porque se toma en un solo momento, es como tomar una fotografía del momento. Son útiles, sí, para estudios de prevalencia, por ejemplo, se puede hacer muy bien. No se puede usar quizás para estudios de incidencia, porque en estudios de incidencia lo que tenemos que hacer quizás es un estudio longitudinal, de seguimiento. Puede medir la exposición y la enfermedad a la vez, que quizás eso, si bien es útil, pero también a la vez puede ser una debilidad. Y podemos, pero sí llevar a cabo quizás una tabla de 2x2 donde tengamos la exposición y la enfermedad y podrían calcularse quizás en estudios transversales se podrían obtener algunas asociaciones, pueden calcularse hasta razones de prevalencia dependiendo de la frecuencia de presentación del evento. Y pues sus ventajas son relativamente sencillos y rápidos. En algunos podemos decir relativamente, porque también puede pasar que sean estudios descriptivos muy complejos. Igualmente como el costo. La mayoría de veces decimos que el costo no es tan alto, pero pues vamos a suponer que queremos hacer una descripción genética de una población, si el estudio es descriptivo, pero el costo podría ser mucho mayor, ¿no? Puede ser muy alto. Entonces eso es relativo en realidad. La más frecuente es que sean estudios relativamente sencillos y su costo no tan alto. Y hasta podemos decir que son estudios de rápida aplicación, pues, no te demoran mucho en la aplicación, pero como les digo, eso va a depender también del tipo de variables que yo esté usando, ¿no? De qué es la variable de interés. Y obviamente pues genera hipótesis geológicas que luego se pueden corroborar con estudios analíticos de causa y control o de corte. Las desventajas, pues aporta muy poco al estudio de la causalidad. Es como todos los estudios descriptivos, dan solamente unos hallazgos exploratorios iniciales que tienen que ser corroborados con estudios analíticos. No son útiles en enfermedades de corta prevalencia o corta duración, ya hemos mencionado, porque como es un solo momento de aplicación, la probabilidad de que no hacer corta duración no lo estemos encontrando puede ser muy alta, por eso es lo mejor en enfermedades crónicas sobre todo. Bueno, muchas gracias por su atención.